Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más, una fecha más. Les saluda Enrique Rodríguez, no sin antes recordarle nuestra cantaleta de siempre, que este podcast no tiene ninguna intención ni objetiva, ni académica, ni científica, es simplemente nuestra opinión y que ninguno de nosotros, ni nadie de los que ven aquí representa o habla a favor o por ninguna institución, a menos que así lo declare. Les saluda Enrique Rodríguez, te saludo Úrsula, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien aquí con Ahora sí te estas. peinaste. Sí, me peiné. Claro, Bueno, por no eso me no estás. peiné, con esa cosa me atrapé el cabello Está bien. para que no esté peinándome en el video a cada rato. Parece muy bien. Nada, feliz de tener aquí de nueva cuenta a quienes nos escuchan. Seguramente no lo saben o muy pocos lo saben, pero yo inicié en esto del podcast haciendo pininos, después tratamos de hacerlo en el 2020 de manera más formal, después las actividades nos atraparon y bueno, no pudimos, pero yo empecé con Alejandro Pulido, a quien saludo tremendamente, con mucha alegría en este podcast. Antes de saludarte más formalmente, Alex, quisiera decir nada más que te conozco y sé que eres un profesional. Alejandro es periodista en toda la extensión de la palabra, se vale de todos los medios, como el periodismo se deje, según entiendo, así le entra él, desde lo digital, lo tecnológico, pero también en campo, fotografía, video, como se pueda, ejerce el periodismo y bueno, ya nos contará más adelante. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Enrique, Úrsula, a quienes nos escuchan? Pues bien, muy contento de estar aquí. En esto no es una clase. Esto no es una clase, así es. En esto no es una clase. Oye, Alex, lo decía yo al principio, y ya lo he mencionado aquí, pero qué bueno que tú estás. Estaba yo justamente hoy que estaba ahí como revisando algunas cosas, me topé con que en el 2016 subimos el primer podcast, el de Enrique Piñata, donde le dábamos duro a Peña Nieto. Bueno, ese fue uno de los primeros, pero antes habíamos hecho el cruzazulazo a Murakami. Pero ese fue antes No, sí, el cruzazulazo a ese fue Murakami fue 2015, creo que ¿no? el primero. Sí, y yo me acuerdo, digo, voy a mojarme un poquito, voy a mencionar nombres que mucha gente que yo, espérame, dame un trago porque me hago con la garganta muy seca, perdón. Salucita. Traguito de agua. Yo me acuerdo que en los inicios, cuando nosotros queríamos empezar con el podcast, que nosotros empezamos, si te acuerdas, con una botella de Coca-Cola grande, vacía, que poníamos ahí el micrófono y ahí hablábamos un poco las costuras del podcast. Yo en alguna ocasión tuve la oportunidad de ir con alguno de los que ahora, de manera regional, son pues tienen una posición en redes sociales. Y él escuchaba que yo le platicaba a otro amigo, estábamos en algún bar, y yo le platicaba a otro amigo que hacía yo podcast. Y él me decía, ¿qué es eso del podcast? ¿Es el podcast? Y él estaba empezando con un canal de YouTube que hoy regionalmente ya se volvió muy famoso. Seguramente ni se acuerda de mí ni se acordará de esa anécdota. Pero él ahí me dijo, ¿pero qué haces? Le digo, es un poco como las mangas del chaleco, pero como radio, pero no es radio. Y trataba yo de explicarle y él me veía con mucha extrañeza. Bueno, hoy el 80% de su contenido es podcast, ¿no? No estoy diciendo que lo haya yo influido, porque seguramente ni se acuerda, pero nada más para que la gente vea desde cuándo le hemos entrado a estas cosas digitales, poco a prueba, pero me estaba yo acordando, no sé, ¿no? De esos episodios. No, y de hecho es que el podcast ha venido en ascenso los últimos años Sí. y agarró o tomó un auge muy importante precisamente a partir del 2020, ¿no? Cuando viene Totalmente. este gran confinamiento, entonces la gente empieza a buscar alternativas, tanto de producción de contenidos como de consumo de contenidos e historias sobre todo, y es cuando se masifica el podcast, que no es radio, que no es audiolibro, como diría Jorge Carrión, sino que comparte ambas cosas, ¿no? Sí. Y eso es lo bonito del podcast, que tiene las propiedades de la radio sin ser radio, pero además tiene las ventajas del mundo de Internet. Y no es algo tan nuevo, esto ya tiene por lo menos unos 18, 19 años que se viene trabajando la idea del podcast. De hecho, desde que, bueno, se le adjudica al surgimiento del podcast al primer iPod, y de hecho de ahí viene más o menos la hibridación del término, ¿no? Sí. De personal on demand device y el casting, el broadcasting. Pero bueno,
Estamos acá ya No, en no, un pero muy interesante podcast. tu acotación, porque aquí hemos dado algunas definiciones, incluso hemos abordado el tema del podcast, pero sí, efectivamente es algo que consumía más el público anglosajón norteamericano y no tanto el latinoamericano, y es en el 2020 cuando explota, ¿no? En parte promovido también creo por youtubers, pero ya habían otros que habían labrado el camino y que estaban muy bien posicionados solamente en plataformas de audio, ¿no? Pero bueno, no sé, esto también digo, enlazarlo un poquito con el tema que tiene que ver, obviamente al hacer podcast, pues nosotros no somos como tú, que eres un experto entrevistador. Yo te voy a lanzar algunos temas que creo que son o pueden ser de interés para quienes nos escuchan y nos ven. Y bueno, ahí vamos jugándole al ping-pong, ¿no? A ver qué tanto podemos ping-ponear con un experto en periodismo y en este tipo de cosas. Uy, Hay uy, varios asuntos uy. que, ¿eh? Estás hablando de Úrsula, ¿verdad? No, 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 de ti, Alejandro. Ella es experta en muchas cosas, pero en la que más es experta es Pero en no en periodismo ni entrevistas, pero apicultura para y nada. meliponicultura. Todo lo que quieran saber Pues, de esas pues, ramas, sin duda alguna las va a responder de inmediato, ¿no? pues Pero bueno, dispara. tú eres el experto, al menos de los tres, por lo menos. O sea, no Sí, seas tan sí, sí. humilde, Alejandro. Tú dale. Bueno, son como cosas que a mí me llaman la atención y que a últimas fechas yo creo que han cobrado relevancia y que son importantes porque, ya lo iremos viendo, se han inmiscuido en algo que sí nos toca a todos, tanto a Úrsula como a mí, y por supuesto a ti, que tiene que ver con la cultura. Es decir, estos temas se han ido cada vez metiendo más dentro de la cultura en el entendido que la cultura, entre otras grandes cosas, es aquello que hacemos cuando interactuamos en sociedad, ¿no? Y me parece que esto no se queda nada más en el papel como era antes el periodismo, aunque ya existían estos fenómenos. Me parece también que con el Internet o la web es cuando explota y se utiliza de manera más, no sé cómo decirlo, con más estrategia y de manera más, no sé, pero más abundante, por decirlo de algún modo. Y yo quisiera empezar primero con un término que me gustaría que tú nos des tu definición y nosotros platicar un poco cómo lo vemos y que creo que tiene relevancia porque se utiliza mucho en medios académicos. No lo he visto tanto así en discutir en ámbitos, digamos, de opinión o de redes sociales, pero más en medios académicos. Se utiliza para diferentes ámbitos. Tiene que ver con la posverdad. Y no sé si tiene que ver, ya nos dirás tú, con el postestructuralismo y con la posmodernidad y con todos estos posts, o si es algo más allá de eso, pero más que clavarnos en esa definición, sí quisiera que más o menos nos explicaras cómo ves tú la posverdad. ¿Cuál sería algo que nos defina la posverdad? Bueno, pues básicamente, Enrique, es un fenómeno que alcanzó ya un pináculo en su auge por ahí del año 2000. Bueno, el 2016 fue así, el acabose con la posverdad, ¿no? Pero ya venía gestándose este fenómeno incluso desde la formación de las redes y básicamente es una cuestión en la que los hechos concretos, objetivos, eh, la información muy objetiva tiene menos peso que aquella que es de contenido emocional. O sea, la percepción, lo que la gente siente. Entonces, al inclinarse la balanza, desplazando los hechos o las apreciaciones objetivas por encima de las percepciones, o sea, preponderancia de las percepciones y las emociones por sobre lo objetivo, pues estamos ante un fenómeno de la posverdad. Y es básicamente esa cuestión, ¿no? En la que fincan sus fuerzas los regímenes populistas, los regímenes con una fuerza como la tuvo en su momento Mussolini. Mussolini es un gran comunicador, era un periodista, por cierto, eh, que sabe explotar las emociones a través de un gran medio que era la radio. O sea, desde ahí podríamos, buscando hacia atrás dónde se originan todas estas cuestiones de la posverdad, pues lo encontraríamos empezando por allá, ¿no? Y siguiendo una ruta muy clara a través de lo que fue el régimen nazi
y toda la estructura propagandística que tenía, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a mezclarse distintas cuestiones, sobre todo fenómenos de propaganda o técnicas de propaganda, en las que se recurre mucho precisamente a la utilización de mecanismos que permiten imponer percepciones sobre y emociones por encima de las cuestiones objetivas. Y eso es lo que caracteriza la posverdad. Y la posverdad ha tenido mucho más auge en la actualidad, sobre todo con la atomización. Primero, la gran segmentación que hubo de las audiencias. Pasas de un público masa a una audiencia de nicho, o sea, que es la historia de los medios, vamos a decirlo de alguna manera, del siglo XX, cuando los grandes medios masivos, precisamente la radio, luego llega el cine con mucha fuerza a incrustarse como medio audiovisual, que se emparenta después la televisión y generas a ese hombre masa, a esa persona masa, ¿no? Que generalmente estaba unificadas sus percepciones o había grandes bloques, grandes segmentos a los que dirigirse. Sin embargo, cuando empieza a atomizarse todo esto, pues empieza a tener muchas audiencias y cada audiencia, cada interés, pues va generando sus propios verdades, ¿no? O sea, la verdad de los terraplanistas, pues es muy diferente a la verdad de los antivacunas o a la verdad del científico. Y sin embargo, ¿por qué aceptamos o por qué los terraplanistas reclaman su lugar en este globo azul? Pues bueno, porque perciben, sienten que esa es la realidad. O sea, para ellos, la verdad es esa, el mundo es plano, pues, y está por encima de los hechos objetivos porque es una sensación, es una emotividad que ellos tienen. Y a grandes rasgos, yo diría que esto es lo que define la posverdad y su auge viene dado precisamente por ese público de nichos, por esa audiencia ya atomizada. Y el fenómeno, pues también tiene que ver mucho con la propuesta de Bauman, de Sigmund Bauman, sobre la cultura líquida, sobre la sociedad líquida, ¿no? Que va fluyendo de un estado a otro, ¿no? Que se transforma en este flujo de ideas. Básicamente eso es como yo lo vería. Sí, yo añadiría algo más, no sé qué tanto estén de acuerdo ustedes dos, pero digamos que para resumir lo que estás diciendo, digo, no para resumir porque hay alguna laguna, sino más bien como para ver si lo pudimos entender bien. Es decir, una posverdad podemos entender como algo que se comunica, vamos a aterrizarlo en este caso directamente al periodismo, donde en lugar de buscar una objetividad, se apoyan más en transmitir elementos emocionales que logren persuadir, manipular la opinión pública. Y yo le añadiría que lleva una carga ideológica. No, Definitivamente, pues te lo estoy diciendo, son puntares del régimen populista. sí, pero en términos, digamos, más claros, todavía más descarados, es una forma de expandir ideología. No en balde, me parece a mí que en fechas recientes explota en Internet, aunque como ya dijimos y ya mencionaste tú de manera muy, muy clara, se viene dando desde hace mucho tiempo, incluso antes de que los medios de comunicación fuesen tan masivos. Estados Unidos con Donald Trump empiezan a manejar ya este tipo de manipulaciones, incluso antes con Barack Obama ya veíamos nosotros cómo se utilizaban estos nichos de Internet de los cuales tú hablas. Y ahora en la actualidad, no sé si quepa el ejemplo, ya tú me dirás, digo, lo voy a resumir porque fue un culebrón impresionante, el tema de Djokovic, el tenista, Novak Djokovic. Mm. Digamos que grandes rasgos, lo que ocurrió, ya nos corregirán quienes nos escuchen y nos vean. Lo que ocurre es que él es un antivacunas declarado, sobre todo de COVID, porque ahí tendríamos que hacer una distinción que hay varios tipos de antivacunas, también lo hemos mencionado en este podcast, hay unos que son los de siempre, que a cualquier cosa que tenga aguja y sea vacuna no la aceptan, y otros son los que ahora para el COVID decidieron no inocularse, ¿no? Digamos que Djokovic entra dentro de ese segundo grupo hasta donde él lo ha declarado, él ha dicho que no se va a vacunar, que no se quiere vacunar, que hasta donde entiendo es un antivacunas de COVID por lo menos.
Entonces, Australia, en el Abierto de Australia, en este evento deportivo muy renombrado, muy afamado para los tenistas, él llega y pues las autoridades de Australia justo han elevado esta idea como política de que Australia es el lugar donde mejor han manejado la pandemia, ¿no? Ha habido menos tasa de letalidad, de mortalidad, menos gente se ha infectado, su ritmo de vacunación ha sido muy alto y entonces quieren mantener como esta idea de que están a salvo y que es uno de los lugares, de los países que mejor lo han manejado, ¿no? Entonces, el tema de Djokovic ya era complicado. Sin embargo, cuando él llega, en el transcurso en el que Australia está decidiendo qué hacer, si dejarlo entrar, no dejarlo entrar, que entre, pero confinarlo, en ese transcurso de tiempo, que fueron varios días, no sé cuántos, pero fueron por lo menos más de 2 o 3, empiezan a circular noticias y los medios empiezan a darle voz a otros actores, no solamente a Djokovic, sino le empiezan a dar sobre todo voz al padre, que empieza a hablar y empieza a lanzar una serie de ideas ideológicas que ponían a su hijo literalmente comparándolo con Jesucristo, ¿no? O sea, que decía que era el Jesucristo de este tiempo, que iba a llevar la libertad, que era el que promulgaba por los derechos y la libertad de la gente. Se le va la olla al papá. O sea, de plano empieza a decir lo que se le pudiese ocurrir a favor del hijo, y los medios de comunicación, en lo que las autoridades daban una postura oficial, se apresuran a sacar notas por todos lados, que si bien no eran mentira, sí traían un discurso manipulatorio al grado que este tema de Djokovic se volvió en un tema político, porque descubren que Djokovic, al hacer su formulario para entrar al país, miente. Dice que no había estado dice 2 mentiras. Creo que no había estado en ningún lugar donde hubiese habido la enfermedad. Creo que él también había tenido contacto con gente y en espacios públicos. Dice 2 mentiras por las cuales era suficiente para votarlo. Los abogados muy buenos empiezan a tratar de pelear. Eran muy pesados, obviamente un tipo que maneja mucho dinero, y uno de los jueces a quienes un juez que tiene un poder sobre relaciones exteriores en Australia, al final dice, bueno, la única salida para estar bien librados de esto es decir que Djokovic, yo decido como juez, porque la Constitución así me confiere esa libertad de discrecionalmente votarlo del país y retirarle la visa. Y lo hace de tal manera que no había manera de proceder bajo ningún alegato. Si hubiesen seguido la línea de es que mintió y por eso no lo dejamos entrar, probablemente los abogados de Djokovic hubiesen dado la vuelta. El caso es que de todo esto que estoy contando, se armó un debate político, ideológico, que en parte fue fraguado por un montón de noticias o de comunicados que apelaban más a emociones, a posturas, a ideologías, y no a lo que de verdad estaba ocurriendo. Entonces, no sé cómo lo ves, si puede ser un buen ejemplo de esto o no, pero me parece que sí. Bueno, sí, sí tiene mucho de posverdad, pero más bien ahí yo vería otros fenómenos de la comunicación involucrados. Evidentemente ocurre dentro del marco o en el entorno de esto que venimos llamando posverdad. No obstante, el asunto del el spin al discurso, a la narrativa, tiene que ver sí con una cuestión política ideológica que se sabe. En la política tú no vas a apelar a la razón. O sea, tú puedes tener ideas muy racionales para implementar una política, pero para obtener el poder tú no vas al electorado, tú no vas con la gente con razones, tú vas con emociones. Tú vas a ganar una elección porque los otros son unos corruptos, porque los otros pertenecen a la mafia del poder, porque son unos fifís. O sea, tú vas a apelar, neoliberales, tú vas a apelar a cualquier resentimiento, a cualquier emoción que tenga guardada la gente Incluso heridas, ¿eh? y que necesite expresarla. O sea, a lo que voy es esto. Y por eso también la posverdad tiene que ver, bueno, no la posverdad, otro tipo de fenómenos de propaganda, como el que estabas, el spin del discurso a lo de Djokovic, que si bien es un
hombre que ingresa a un país para jugar un abierto donde la norma del país, la ley del país es no puedes entrar si no estás vacunado, no puedes entrar si no tienes ciertas cuestiones para tu visa, bueno, pues ahí lo que trataban de ganar era precisamente el terreno, el debate en la opinión pública. Y para ganar ese debate tenían que darle la vuelta al discurso. O sea, no es que Djokovic no esté respetando las leyes del país. O sea, si a mí me dicen que yo no puedo ingresar a un país si estoy portando armas, pues lo que se esperaría es que yo respete esa ley. Claro, Y es claro. lo mismo, Djokovic no estaba respetando la ley, punto. Ahora, ¿qué haces tú como propagandista? ¿Qué haces tú como parte del equipo de la defensa? Pues empieza a luchar tu batalla en distintos terrenos. Uno que es el terreno legal, otro que es el terreno de la opinión pública. ¿Sí? En el terreno de la opinión pública, en este ambiente, en esta época de la posverdad, pues vas a tener que cambiar el discurso. No es que el hombre esté incumpliendo las leyes, es que el hombre está siendo víctima de una serie de normas injustas, de un gobierno represor o de lo que tú quieras llamar, y esa idea la vas a ir a vender a través de tus agencias de relaciones públicas para que siembren ese debate. La dicotomía de oprimidos y opresores, ¿no? Que es la que está ahorita, digamos, la que ha ganado Eh, la batalla cultural hasta el momento. es una de las dicotomías, de las múltiples dicotomías existentes, pero aquí lo que haces es darle el spin para que en la opinión pública digan, ay, pobre Djokovic, pues sí, claro, está siendo víctima de este gobierno de infelices que no lo dejan jugar tan bueno que es para el tenis y no lo están dejando jugar, le están frustrando su carrera. Y eso es una narrativa de la víctima, ¿no? O sea, Djokovic ya no es una persona que incumple las leyes, ya es una víctima de un sistema injusto. Y eso, pero no es un fenómeno propiamente de la posverdad, ni de las paparruchas, ni de los bulos. Es una cuestión intencionada para generar este tipo de notas. Y yo te lo digo, o sea, habrá muchos medios que habrán recibido alguna cantidad por colocar ciertas notas que generaran este debate. Y eso es como funcionan muchas de estas cuestiones Sí. de la opinión pública, ¿no? O sea, no nos De hecho, hagamos... no sé si sabes en qué terminó el asunto. Bueno, después va Francia y ahí de plano le dicen, no, ahí sí le dijeron, Aquí no te queremos. aquí ni entras, o sea, de plano le dijeron. Pero el fin entre comillas, porque pues, se siente muy forzado, que Djokovic terminó comprando el 80% de una compañía que está dedicada a hacer investigación para combatir o para encontrar un tratamiento que cure en el futuro el COVID. Pues Algo como leí él lo sobre hizo eso. para limpiarse ante el mundo, ¿no? Algo leí de eso, algo leí que era ya El propietario. 80%, sí. O sea, es el mayoritario. Digamos, es el dueño de la compañía. Pero bueno, dentro de todo esto, Alex, a mí me parece que hay no sé, a lo mejor yo la veo como delgada línea, no sé tú cómo la veas, Úrsula, no sé cómo lo vean, de esto, de la posverdad con lo que se llama o que han venido a llamar las fake news o las noticias falsas. Ahí entiendo que hay dos tipos de fake news, unas que apelan a la sátira, al humor y que son intencionadas en ese sentido, y otras que sí tienen la intención de desinformar a un grupo o a un sector de la población y que muchos se han valido de las redes sociales. Curiosamente, y vuelvo a retomar eso, uno de los que acuña, por lo menos en Internet, el hecho de que es una fake news fue Donald Trump. O sea, él es el que empieza a defenderse de acusaciones que le hacían gritando fake news, lo decía de manera muy chistosa. Además, no sé cuál sería, tú nos vas a explicar ahora con mucha claridad seguramente cuál es la diferencia o la delgada línea entre una posverdad y en qué momento empieza ya a coquetear con una fake news. ¿Voy o no sé, Úrsula? No sé si Úrsula No, quiere. bueno, yo tenía unas ideas ahí de lo que estaban hablando, pero como tú ya te aventaste, no supe qué hacer con ellas, porque el tema de Djokovic a mí me llama mucho la atención porque en sí lo que sucedió necesariamente no está ligado a la posverdad, pero sí lo que pasó con los fanáticos y cómo lo toman a él como estandarte. O sea, en Australia lo esperaba un grupo enorme de antivacunas y lo tomó como un héroe. Entonces, sí que
Y ahí sí, o sea, el tema de Djokovic, cómo fue entendido por la opinión pública y por ciertos sectores, sí me parece que abona este tema, ¿no? Porque por un lado está esto, ¿no? Está el de los antivacunas del mundo, especialmente en Australia, que revive esa polémica, que ya estaba más o menos tranquila. Australia tiene más del 50% de su población vacunada, me parece un número bajo para hacer Australia, pero con el esquema completo, y revive ese tema, ¿no? Y se hace toda la polémica y se le ve como héroe. Y por otro lado, también, aunque eso ya no es tema de la posverdad, el tema de él como imagen de marcas, ¿no? O sea, Lacoste creo que le canceló el contrato porque pues a él le pagan por jugar, no por no jugar. Entonces pone en la mesa todos estos tipos de temas, además de que si él tiene su postura antivacunas y no, y luego que él sí se ha visto envuelto en estas polémicas relacionadas con la posverdad, cuando habló acerca del gluten, por ejemplo, en un en vivo que hizo en Instagram, ¿no? Que según cargó un pan y sintió que estaba muy débil su brazo si tenía ese pan, entonces ya que esa es una prueba contundente de que él es celíaco, y cosas así que van muy de la mano con pues esto que estamos hablando, ¿no? Y como una figura pública sí puede ser un impulsor enorme de la posverdad, no necesariamente con intereses políticos, pero sí con ideología. Sí, definitivamente la figura pública, el influencer, siempre va a ser, o la gente con influencia, siempre va a ser fundamental dentro de una estrategia de propagación de ideas o de propagación de cuestiones en la opinión pública. Es también ya un fenómeno bastante Maradona, conocido. ¿no? Pues, Maradona con Cuba y quien Fidel. quieras, Digo, quien por quieras poner los más desde tiempo emblemáticos, atrás, ¿no? Sí, sí, Maradona, Hugo Sánchez, pues siempre se ha recurrido desde en el mundo de la publicidad a figuras que tengan influencia y peso para promover un producto, ¿no? De hecho, en sus orígenes de la radio, pues se buscaban esas voces. Los productos eran promotores incluso de artistas y después los artistas empezaron a promover productos. Pero en fin, tiene mucho lo que dice Úrsula, tiene mucho peso y mucha realidad, ¿no? O sea, sí hay ese componente del influenciador que propaga su ideología y muchas veces no necesariamente comprometida con un movimiento político, sino con un movimiento personal. Ahí tenemos aquí a esta, ¿cómo se llama? Patricia Navidad, creo. Sí. O sea, aquí tenemos a nuestra Patricia Navidad, ¿no? O sea, y tenemos cualquier cantidad de personajes, ¿no? Eh, pues bueno, volviendo a lo que decías de las noticias falsas, que es decir noticia falsa es un contrasentido. Existen palabras muy bonitas en el español como paparrucha. Una paparrucha es esa noticia que no tiene que ver con la realidad. O el bulo, que son Bulo, también ¿no? Lo usan mucho en España. el bulo y la paparrucha se usa mucho en Latinoamérica para referirse a este tipo de cuestiones. Y sí que Donald Trump lo popularizó el término. Y sí hay que distinguir la sátira, que la sátira pues es eso, ¿no? Es un contenido cómico, como lo vemos en el Deforma, que evidentemente además dicen, esto es una sátira. O sea, Pero te acuerdas que al inicio, perdón que te interrumpa, te acuerdas que al inicio, cuando empezó el Deforma, la gente se creía las notas que daban. pues es que, pero porque no leían la letra Claro, chiquita, claro, decían, no sé, y aparte en internet no estaba la gente cuando sacaba estas notas del Deforma, que al menos en México fue de los primeros, no se daban cuenta inclusive que aunque la tipografía era la misma, estaba diciendo Deforma, no Reforma, ¿no? O sea, ni de eso se daban cuenta. Sí, no, porque hay un concepto que me gusta mucho de Alessandro Barico, que se refiere a la aerodinámica de las ideas. Entonces, él te plantea un caso de que lees un encabezado donde dicen, repunta la industria de los discos de vinil. Mayores ventas, las ventas de este año superan en un 40% a las de diciembre del año pasado. Tú te quedas con eso, ¿no? Pues qué bueno, ¿no? Está repuntando la industria del vinil. Pero empiezas a leer la nota. Y en la nota dice que sí, efectivamente, las ventas de discos de vinil en el Reino Unido
tienen un repunte del 50% al venderse de 2020 a 2021 o de 2019 a 2020 de 1,000 a 2,000 discos. Y esa es la nota. Sí, sí. Pero el encabezado te vende la idea de más cosas, ¿no? Pero cuando empiezas a desagregar la información o empiezas a desenvolver la nota, la información, pues te das cuenta de que el encabezado pues está colapsando el contexto y está colapsando la información. Y eso le permite desplegarse y recorrer grandes distancias como noticia. Ese es un fenómeno de la aerodinámica de las noticias que a mí me gusta estudiar mucho y que tiene mucho que ver precisamente con esto, con el fenómeno de las noticias, eh, de las paparruchas. Okay. ¿Por qué? Porque ya la paparrucha en sí no es simplemente la cuestión de desinformar por hacer sátira, o no es la sátira en sí mismo, sino que, como tú decías, tiene esta intencionalidad. Y generalmente hay una intencionalidad política. No es lo mismo un reportero inepto en algún medio que por su propia ineptitud no entiende las cosas y se encuentra con otro editor igualmente de inepto que no le pone un freno y publican cualquier barra basada. Pero además, si tienen su propio medio, que es el Internet, pues estás peor. Entonces ahí es cuando la ineptitud hace el trabajo de la desinformación. Pero cuando realmente hay una intencionalidad, hay perversión, estamos ante el fenómeno como el que muy claramente quería ser, como el que claramente se utilizó en la campaña de Donald Trump. Son cosas distintas. La noticia como sátira y la propaganda o el discurso de la posverdad o enmarcado en la posverdad que utilizaba Donald Trump y el hablar de noticias falsas o el hablar de paparruchas. Él no lo hacía porque realmente fueran paparruchas las de sus adversarios, sino lo hacía como una estrategia de estigmatización, descalificación y de repudio, cuando al interior de su campaña sí estaba operando una maquinaria para ganar elecciones a partir de estrategias de desinformación, que es esa la intencionalidad que se tiene en una paparrucha. O sea, no sé si me estoy explicando Sí, sí, claramente. sí. Sí, él utilizaba las dos y yo creo que se ha convertido, no sé qué pienses, se ve con más frecuencia en estos gobiernos populistas, pero yo creo que se está volviendo ya en una metodología de la política. O sea, valerse de posverdad, valerse de, bueno, las emociones, tú lo dijiste al principio, hacer política se hace moviendo emociones, ¿no? Y también manipulando a a las masas por un montón de artilugios para tratar de movilizar, de estigmatizar, de hacer a un lado, de desplazar, ¿no? De decir verdades a medias, de decir verdad o de decir directamente falsedades. Me parece que desde mi punto de vista yo veo que es una metodología ya, algunos la utilizan de manera más descarada y otros menos, pero creo que es una metodología que ya se utiliza en todos lados. O sea, no veo quién se libre de eso. Fíjate que ahorita que lo mencionas, no es que sea nuevo tampoco, ¿eh? No, 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 Tampoco. no. Hay una película, Soltar buscapiés tiene sí, mucho. pero hay una película ahorita que lo mencionas, una película que a mí me gusta mucho, que es una película muy infravalorada, que incluso es un remake, que en esta última versión la protagonizó Sean Penn, se llama Todos los hombres del rey. Entonces, no sé si tengan oportunidad de verla. En esta película es precisamente el ascenso de un granjero de algún pueblo de allá de Estados Unidos, del Midwest, que se mete a la política y empieza a hacer campaña política hasta lograr el puesto de gobernador, ¿no? Y vas viendo precisamente cómo va diciendo, pues es que hay que mentir más, y hay que mentir más, y a la gente hay que decirle
cualquier cosa que se quieran, que sean capaces de creerse, ¿no? Por eso, mucho de esto de la posverdad, yo lo decía desde el principio, tiene sus raíces ya en la época, pues en los regímenes estos fascistas del fascismo desde Mussolini. Mussolini mentía abiertamente. Hitler tiene a este gran propagandista que es Goebbels, que muchos de los principios de Goebbels son retomados por el hombre Barnaby, que hace todo el tratado de propaganda en Estados Unidos, y coinciden mucho, tanto lo que dicen los estadounidenses como lo que dicen los alemanes de la época de Hitler en torno a cómo manejar las campañas o la información, la propaganda, porque finalmente el gobierno y las elecciones son de propaganda y no es nuevo, te digo. Lo que sí es nuevo en estas cuestiones de la política es la microgestión de esa propaganda. Y eso, por eso en el caso de Trump, con lo que surge de Cambridge Analytica, deja muy claro cómo se utilizan estas estrategias. ¿Cuál es el aporte de lo de Cambridge Analytics? Ellos descubren, o bueno, trabajan con la ciencia de los datos, pero también la psicología, para encontrar este modelo genérico que te da a entender cómo funcionan las comunidades, que es algo que también se ha estudiado en la publicidad desde hace mucho tiempo. Desde los años 40, 50, se generó este sistema del VALS. El VALS es Value and Lifestyles, valores, estilos de vida. Y eso te da una serie de clasificaciones de grandes audiencias o de públicos y cómo ibas a trabajar con cada uno de esos públicos. Incluso ibas a generar una serie de cuestiones propagandísticas y de publicitarias a partir del diseño de estas audiencias. Pero aquí tienes que puedes gestionar estas audiencias y ubicarlas y saber dónde están. Entonces, ¿qué pasa si yo detecto que hay una persona vamos a poner un distrito electoral, donde tengo yo el distrito 1 de Mérida? Y ese distrito 1 de Mérida, la elección se va a discutir pues, una diferencia de 1,000 votos. ¿Yo dónde voy a encontrar esos 1,000 votos? Bueno, pues yo hago una cuestión de análisis de casilla por casilla y sé en qué casillas yo tengo que alentar o desalentar la votación. Es un estudio, esto sí se hace en la política. O sea, Sí. quienes trabajan en campañas políticas sí lo hacen. O sea, no me lo estoy sacando de la manga, lo he visto, lo he hecho. Más que hacerlo, lo he visto. Detectas qué casillas son las que necesitas movilizar para tener esos 1,000 votos que necesitas o no necesitas. Y el gran hallazgo de Cambridge Analytics, o la gran El aporte, ¿no? aporte, es que supieron cómo llegarle a esas 1,000 personas en un distrito. Y no para que salieran a votar, sino pues sí, para ya moverles sus emociones. Entonces, esa herramienta psicológica de Big Data la aterrizas con una plataforma de comunicación que se llama Facebook o se llama YouTube, que te permite la segmentación o la microsegmentación para decir, yo quiero que en el distrito 1 de Mérida, es decir, en esta calle, en 50 kilómetros o en 20 kilómetros o en 10 kilómetros a la redonda, me distribuyas esta información. Y es como que si tú le pagaras al muchachito que te reparte los volantes para que esa gente que está tomando su teléfono y que vive en esa área vea lo que tú quieres que vea. Y va a haber un video. Va a haber un video donde Hillary es el diablo. Va a haber un video donde queremos un lago. Va a haber un video yo prefiero un lago. Va a haber un video de lo que tú quieras decirle a esa gente. Y vas a movilizar o desmovilizar personas. Eso es
la desinformación al servicio de las paparruchas. Y muchas veces pensamos que decir, es que es una noticia falsa, es que fake news, nada más para desacreditar, y no es cierto. O sea, hay todo esto detrás, toda esta intencionalidad, que puede ser ganar unas elecciones, puede ser movilizar un linchamiento, puede ser Posicionarte positivamente. o negativamente a alguien. O sea, hay ya intencionalidad. Sí, me queda claro que no es soltar la fake news o la nota falsa o los bulos o las paparruchas, como tú dices, sino que hay una intencionalidad Sí, generalmente aplicado en la política, ¿no? sí, y aquí es cuando yo aplico esta frase, no recuerdo ahorita quién es el que lo dijo exactamente, no culpes a la perversión lo que la propia ineptitud explica. O sea, por eso decía, habrá gente inepta que escriba barrabasadas y habrá gente más incauta que se las crea. Claro. Entonces, que es muy distinto a hacer sátira política como el de forma, ¿no? O Sí, hacer sí, 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 noticias sí. satíricas. Sí, literalmente van a hacer un chiste. O sea, Charlie Sí, Hebdo es otro ejemplo de esto, ¿no? sí, lo haces así, como chiste. Sí, tal cual. Yo no sé, pero me parece que esto también, Alex, no sé si Úrsula tenga algo que decir. No, 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 yo aquí nada más estoy escuchando en esta parte. Ya, ok. Te pregunto Estoy porque de luego no me doy escucha. cuenta ahí. Este, que esto también tiene que ver y va muy de la mano con otro fenómeno que se ha dado mucho y se ha dado a diestra y siniestra, tanto con gente que ha sido culpable de aquello que se le ha acusado, como con gente que ha sido medio ahí embarrada con la culpa y otros que de plano no han tenido nada que ver. Y tiene que ver con el tema de cómo de la posverdad, junto con las noticias falsas, que ya hemos hablado de cómo tratan de manipular a un cierto sector encapsulado o en una burbuja, los van segmentando y van tratando de manipular la opinión pública, pero también las intenciones. Surgen también estos linchamientos en redes sociales. Me parece que es otra de las formas, o si lo queremos ver de manera escalonada, como la culminación de la perversión de la cual hablabas, a donde van llevando estas noticias falsas, estos bulos, paparruchas y en el medio de la posverdad, que es ahí donde se enmarca todo, de cómo se van produciendo. Y estas tienen una lógica más compleja de lo que pudiéramos nosotros ver desde fuera, ¿no? Nosotros dicen, funaron o cancelaron a tal famoso, funaron o cancelaron a tal político. Pero para que esto se dé, ya nos explicarás tú esta estructura, porque yo te he escuchado en pláticas armarlo de una manera bastante más estructurada de lo que lo voy a decir. Para que esto se dé, tiene que existir toda una ingeniería social virtual, por decirlo de algún modo, que trabaje en función de cómo vamos a producir todo el esquema hasta llegar al linchamiento. Es decir, no es algo que a mí porque se me ocurre decir, pues Alejandro Pulido me cae mal por esto y ya voy a incendiarte. O sea, si no tengo yo un grupo, una mecánica, una metodología, algo perfectamente elaborado y saber cómo funcionan y se va corriendo la pólvora en redes sociales, difícilmente voy a poder hacerlo. Un poco como lo que ocurre con el meme, ¿no? El meme se vuelve viral en la medida en la que logra tocar ciertos nodos que tienen influencia en otras grandes redes de gente. Entonces, por mucho que yo te esté tirando en Twitter, si nadie que tenga un peso, es por poner un ejemplo, es más complejo que esto, pero te voy a poner un ejemplo. Si nadie que tenga peso lo toma y dice, sí, Alejandro Pulido es lo que dice Enrique, no va a tener ninguna repercusión. Se va a volver en un insultoteo entre nosotros dos si tú me haces caso, porque si me mandas a la goma o me bloqueas, pues voy a quedar hablando como aventando una botella al mar, ¿no? O sea, no va a tener ningún sentido. Entonces, me parece que también esto tiene que ver y que sí es algo que cobra una relevancia a día de hoy porque va más allá de, no nada más afecta a gente famosa y a políticos, sino a cualquiera que pueda implicar una importancia o una relevancia para quien está tratando de lincharlo. No sé cómo lo ves. Pues es que yo creo que el caso más claro bueno, vamos a tener que matizar aquí también un poquito, ¿no? Sí. Dentro de esto que se ha venido a llamar la cultura de la cancelación, ¿no? Que veo que ustedes la han abordado ya en Sí. distintas ocasiones, ¿no? Mm, hay que matizar una cosa.
el linchamiento digital como tal viene dado por unos factores, o para que pueda considerarse como linchamiento, eh, Ana María Olabuenaga define el linchamiento digital cuando el llevar a la picota digital a una persona tiene repercusiones en el mundo real. O sea, mientras no haya repercusiones en el mundo real, es decir, que la persona linchada pierda el trabajo, como fue el caso de Nicolás Alvarado o Chumel la Torres. Chumel Torres Lo es un sacaron de fenómeno. HBO. Pues más que yo creo que no creo que se deba tanto a que le hayan cancelado, más bien no tenía rating en HBO, no era su audiencia, entonces un programa que no tiene rating lo cierras, punto. O sea, Pero fue a partir no de un es, escándalo. A lo mejor HBO aprovechó el escándalo y dijo, ahora es cuando lo podemos correr y lo votaron. puede ser, pero te digo, esas son decisiones que no están vinculadas directamente con una cancelación. O sea, y incluso nadie queda cancelado totalmente. Tienes el caso de Woody Allen. Woody Allen, que mucho tiempo estuvo en el centro del huracán por sus amoríos con su hija y el pleito con su esposa, eh, este, finalmente él volvió a hacer cine en Europa. Tienes el caso de este otro, no es Harvey Keitel, es este otro, el de House of Cards. Se me olvidó ahorita su nombre, el otro actor. Kevin, Kevin Spacey. Kevin Spacey, que también pasa por el Me Too, lo defenestran y ahí tienes, se reinventa haciendo cine en Europa. O sea, no te vayas lejos, o sea, a nadie lo cancelan totalmente y nadie que tenga una carrera sólida va a terminar cancelado, o sea, son fantasías, punto. O sea, son fantasías de los que promueven los linchamientos. Lo que sí es importante es que el linchamiento como tal ocurre cuando hay esa cuestión en la vida real. Mientras no haya esas consecuencias, pues no podemos hablar de linchamiento, podemos hablar de tunda, de como lo quieras llamar. Hate, troleo. Troleo, hate, o sea, como lo quieras llamar, no va a ocurrir un linchamiento. El linchamiento es cuando ya hay consecuencias en el mundo real. Y eso es una distinción importante. ¿Qué sucede con la gran cantidad de personas que estamos en este mundo? Pues que estamos expuestos a que nos graben en en un mal momento, que descontextualicen y nos agarren y nos volvamos unos lords o se vuelvan unas ladies. Lady Pizza, ¿por qué? Porque entró gritando exigiendo su pizza. Ah, Lady Lady Pip. Pizza. Lady Pip. ¿Eh? Lady Pip. Lady Pip, no le gustó el Pip, vamos a destrozarla. O sea, ¿pero qué pasó? Pues no pasó nada. ¿Quién se acuerda de quién era Lady Pip? ¿Quién se acuerda de Lady Pizza? Ahora ¿Quién no, se... pero en ese momento sí, sí ella dijo que Pero la fueron a agredir a su casa o a amedrentar. que ya son otras conductas derivadas de esto, ¿no? Que eso ya es el doxing. O sea, ¿de dónde voy a saber quién es Lady Pip si no me hacen un doxing, si no me filtran sus datos? Que son conductas que vienen asociadas a este tipo de comportamientos en la red, ¿no? De repudios en la red. Y esto, a diferencia, y ahorita creo que con querer hacer la distinción sobre un linchamiento y un hate en la red, me desvió un poco tanto de lo que quería explicar. Pero bueno, el linchamiento sí tiene que ver con esto, con los hechos concretos institucionales. O sea, que yo vaya y que vaya la gente y le haga un paro a la persona en la puerta de su casa, pues sí es una consecuencia real que puede derivar en un linchamiento físico derivado de una conducta en la red o de una propuesta en la red, que sí lo puede haber. Pero cuando el linchamiento es tal en digital, es porque, por ejemplo, una institución como la UNAM toma la decisión de remover de su cargo
a Nicolás Alvarado de TV UNAM por un comentario que hizo en otro medio. Eso es un claro ejemplo de un linchamiento. ¿Sí? O sea, el señor expresó su opinión, nos guste o no nos guste lo que opinó, pero pues es su opinión en un periódico y esta opinión derivó en una decisión institucional de separarlo de su cargo. Eso es un linchamiento, ahí se consuma el linchamiento, ¿sí? Caso similar, el de Marcelino Pareló. Y estoy citando estos casos que son los linchamientos que estudia Ana María Olabuenaga. Y ahorita voy a dar un paso atrás para explicar en qué contexto se dan estas cosas. Y Marcelino Pareló también él expresa una opinión sobre el movimiento feminista y yo no lo voy a repetir, pero bueno, se expresa muy, muy crudo y muy duro sobre las mujeres y sobre las violaciones a las mujeres. Y obviamente le va, pero terriblemente mal a Marcelino Parello. Él, pues también es linchado digitalmente. Es linchado digitalmente y también existe la decisión institucional de retirarlo de todos lados de la universidad y dejarlo aislado a grado que muere el señor en una de las más profundas soledades, ¿no? Esos son dos casos de linchamiento digital. Ahora, todo esto ocurre en un contexto de que Juan Soto Ibars llama de la postcensura, ¿sí? Y todos estos movimientos que se dan en las redes, más que tener que ver con la posverdad, tienen que ver con una necesidad de censurar aquello que se aparta de la norma social. O sea, lo que encontramos en este tipo de quejarse de la Lady Pizza, de la ley de Lord Manteles o como quieras, es una necesidad de normalizar o de condenar y censurar aquello que se aparta de la norma. Caso Lady Pip, lo acabamos de decir. O sea, que a la señora no le gusta nuestro tamal, no le gusta el tamal de Pip y lo critica. Ah, no, a esta watch, a esta, vamos a enseñarle quiénes somos los yucatecos y vamos a meterla al redil. Y se ejerce una presión de censura en contra de esas expresiones. Entonces, estás normalizando a esta persona. O sea, la masa, la turba, genera la presión de censura para meter al redil a quien se desvía de la norma. ¿Sí? Y eso es como están funcionando realmente. Estas cuestiones de la cancelación, bueno, pues tienen que ver ya con otros tipos de discursos ideológicos, ¿no? O sea, no me parece, aquí hay que decirlo también, han sido manejados con mucho tino y con mucha pericia por colectivas, por grupos defensores de los derechos LGBT y Q más, ¿sí? Entonces, estos colectivas han sabido promover la necesidad de censurar a quienes no aceptan una diversidad de género, una diversidad sexual, o sea, y han puesto, pues han puesto ejemplos claros de cómo censurar o cómo detener una empresa o irse en contra de alguien, ¿no? Pero son cuestiones de censura. Tienen que ver con la raza, muchas veces con el racismo, con el clasismo, con la homofobia, con la transfobia, recientemente lo hemos estado escuchando, y se condenan estas conductas que porque eres transfóbico. No nos vayamos lejos, lo que le hicieron a Rowling, a la autora de Harry Potter, ¿no? O sea, que porque ella dice que no está de acuerdo con el término de persona gestante. Pues es que solo las mujeres gestan, ¿no? Un hombre no va a poder gestar. Entonces, ella y después
ella explica y dice bien cómo está toda su postura en torno a esto. ¿Pero qué? Pero la industria la censura y en redes sociales pues la vapulean, ¿no? Porque no te la van a linchar ni la van a cancelar. O sea, ella ya está más allá, es como estas personas como Woody Allen, ¿no? No vas a cancelar a Woody Allen nunca. O sea, va a seguir ahí sus películas, van a seguir ahí sus producciones. Igual Rowling va a seguir. Pero sí hay un fenómeno de post-censura habilitado para normalizar estas conductas, ¿no? Y el linchamiento va a ocurrir cuando estas consecuencias las tenemos en el mundo real. El caso más estudiado, uno de los primeros casos de este tipo de conductas en las redes, lo encontramos con Justine Sacco. Justine Sacco es una mujer que por ahí del 2007, si no me equivoco, un poco antes, pues Twitter estaba empezando. Estamos hablando de 2007, 2009, no puede ser más allá de 2009. Sí. En los inicios de Twitter. Ella era una joven, 29 años, si no me equivoco, en la época en la que sucede esto, 28, 29 años, que empieza a trabajar en una agencia de relaciones públicas y por una cuestión de trabajo la envían a Sudáfrica. Viaja de Nueva York a Sudáfrica para atender una cuestión de trabajo y antes de subirse al avión tuitea, estoy viajando a Sudáfrica, deseenme suerte, no me vaya a contagiar de SIDA, no me vaya a contagiar un negro de SIDA. Algo así más, palabras menos es lo que tuitea. Y se sube al avión y apaga el celular. Bueno, pues ella tenía una red, creo que de 200, 300 amigos, ¿no? Es una Normal, red, una sí, red normal, ¿no? sí, una red de no más de 200 personas. Y mientras ella está volando por encima del Océano Atlántico o por atrás del Océano Pacífico, por donde quieran, pues está en el aire, un vuelo de 15 chingo mil horas. Se la estaban comiendo. Sí, ¿por qué? Y aquí viene cómo operan estos mecanismos. O sea, la cuestión ideológica es la de la poscensura, la de la cancelación, la del posicionamiento ideológico, pero la cuestión pragmática, operativa, se da a partir de redes de influencia. Entonces, una persona, una amiga, un amigo de esta joven, saco que pues, para esos amigos yo mejor te saco de mi red, ¿eh? ¿Para qué quieres Amiguitos como amigos? mejor ahí nos vemos. Que pues que ni siquiera muy cercana a ella, no le gustó el comentario. Lo consideró un comentario racista. Entonces, ¿qué hizo? Pues agarró y lo publicó y dijo, vean a esta desgraciada. Y lo compartió a una red más amplia, donde tenía una persona con 5,000 o 6,000 seguidores, que a su vez tenía ahí, y bueno, aquí viene otro fenómeno, el arrobar. O sea, arroba a una serie de personas con mayor influencia, con redes más grandes, que entonces sí revientan. Y entonces es como dicen, arden las redes, porque empiezan y cómo es posible, y ella sí, mujer heterosexual, blanca, privilegiada, desgraciada, infeliz, y vámonos, y se la tunden. O sea, a grado tal es el escándalo y la escalada de tweets, de menciones, de arrobas, de comentarios, que cuando ella se baja del avión, lo primero que recibe, es más, había un comité de recepción ya en el aeropuerto de Sudáfrica para recibirla y decirle, te me largas, o sea, para perseguirla. Incluso hay videos de cómo le están persiguiendo en el aeropuerto para agredirla. Y obviamente cuando tiene señal, su teléfono está a reventar y ya también está despedida. O sea, eso es el primer caso del linchamiento, bueno, bien documentado. Y ha habido casos de troleo, de bullying, de ciberbullying, que han llevado a las personas a suicidarse, ¿no? Sí. Y lo peor del asunto es cuando los medios entran. Pero esa es otra historia. No, pero eso es muy importante porque justo iba yo a vincular esto que me estás diciendo con el tema de los medios. Úrsula, ¿tienes algo que decir? Te vi ahí como preparada para...
No, estoy atenta. El tema de los medios, que a mí ahí sí ya empieza a darme un poquito de roña. Yo entiendo que nosotros como ciudadanos, como usuarios de redes sociales, debemos ir desarrollando un criterio, o eso se espera, pero también creo que eso tiene un límite, porque al final de cuentas, quienes tienen el poder de comunicar una idea, pues son los medios de comunicación, son los gobiernos, son los que toman decisiones junto con los medios de comunicación, que bueno, habría que hacer una gran distinción entre periodismo independiente y el periodismo institucional u oficial, más el periodismo pagado por empresarios. En fin, pero sí siento que estamos en un nivel, lo estamos viendo con el tema de las vacunas, ¿no? Hay un exceso de información donde el país, la jornada, el New York Times, todo mundo te está bombardeando todos los días con toda clase de información que resulta imposible poder tener una opinión única, que yo creo que ni siquiera existe, y si existe no nos la están diciendo o la están difundiendo de otra forma, que apela mucho a que una cosa, entiendo, una cosa es la persona que nunca desarrolló su criterio y se cree una noticia del Deforma o de otro medio, o que no entiende otros medios que pasan por este tipo de notas que buscan el clickbait o la mordida de anzuelo rápido y el dar click nada más. Pero yo creo que, lo digo, pues, verificado, por ejemplo, que hace ejercicios. Hoy lo he visto que haga, me parece que es muy bueno, que vino a refrescar, sobre todo para los que consumimos noticias, pero también me parece que, te digo, de hace unas horas o ayer, no me acuerdo, que vi un ejercicio que decía, a ver, les vamos a poner un ejercicio y sueltan una nota, ¿no? Díganos, ¿dónde está la fake news acá? ¿Dónde está la verdad a medias? Y digan, o sea, es así como querer enseñarle a la gente que a lo mejor la intención es buena, pero me parece que es como, oye, entonces me estás diciendo que yo me voy a volver en un periodista. Una cosa es que la gente participe del quehacer periodístico, toman un video, toman una foto, ven una pelea, descubren a un político robando, participas del fenómeno, por decirlo así, de cultural, periodístico, pero no estás haciendo el periodismo. Entonces, me parece que sí la exigencia, por un lado tenemos a quienes condenan, todos son unas bestias y no entienden lo que pasa, o por el otro extremo, todos tienen que ser periodistas y tener muy claro de qué vino, revisa la fuente. Oye, tú ves a la gente pelear, es que parece mentira que teniendo una licenciatura, teniendo un doctorado, teniendo 2 carreras, no contrastes tus fuentes. Bueno, pero lo dice el diario Yucatán, o lo dice el Reforma, o lo dice Milenio, o lo dice, no, pero no te debes dejar. Y entonces, ¿cómo? ¿En dónde como ciudadanos depositamos nosotros nuestra, no creencia, pero nuestra seguridad de información? Me vas a decir, bueno, en ningún lado, porque hoy en día, pues eso es lo que hay y no hay de otra, pero sí debe haber una autoridad que tenga un prestigio y que tenga un soporte donde por lo menos lo que te esté diciendo sea verdad. No creo que esté en manos de los ciudadanos tomar la absoluta rienda de cómo se maneja las noticias. Ese es mi punto de vista, pero no sé cómo lo veas. Es decir, ¿estamos todos llamados a ser periodistas o simplemente es entender las redes? Un ejemplo ya para terminar esta parte de mi intervención y dejarte ya la palabra. A mí me sorprendió, más allá de que tuviesen razón o no, cuando llevan a juicio a Mark Zuckerberg de Facebook, el fundador de Facebook, me llamó la atención que la mayoría de las preguntas, aunque tenían un sustento con el que podías tener empatía, es decir, a grandes rasgos, oye, tú cabrón, estás manipulando la opinión de la gente y te estás haciendo de datos de la vida privada de la gente para después manipularlos, bien para venderles cosas, bien para comprar ideologías o manipularlos políticamente. Lo que sorprendía era el grado de desconocimiento que tenían quienes lo estaban juzgando sobre cómo funcionan las redes sociales. Y eso lo entiendo. O sea, entiendo que si estás utilizando un arma, debes saber cómo funciona, cuándo la usas, cuáles son los botones de seguridad, cuándo es el ataque, cuándo es para defensa. O sea, como metáfora lo estoy utilizando. Si usas Facebook, con el tiempo irás desarrollando el decir, no, esto es una vacilada, esto es algo que me mandaron, esto es spam. Eso lo entiendo, pero llegar al grado de pensar o creer que como ciudadanos tenemos que llevar sobre nuestras espaldas la responsabilidad de que si yo tuiteo o doy retweet a una nota de un medio que supongo que tiene legitimidad,
si es algo falso o está malentendido, te lo quieran desvirtuar. Y hoy lo vemos, por lo menos en nuestro país, en cualquier cosa que diga lo que sea de quien está en el gobierno, te lo van a tratar de voltear y decir que tú fuiste culpable por difundir una noticia que no revisaste que era falsa. A grandes rasgos, pero me parece que no es nuestro trabajo ser periodistas y que aunque somos más proactivos y cada vez vamos desarrollando más el criterio, al periodismo estas cosas le exigen mucho más y en algunos casos lo dejan mal parado, según yo, te lo estoy diciendo como amigo que eres periodista y sé que eres muy crítico. No sé, Úrsula, qué piense, si tiene alguna opinión al respecto. Bueno, sí, difiero un poquito de ti, ¿no? O sea, sí pienso que hay una responsabilidad en el consumo de la información. Creo que no tenemos por qué ser, expertos, ¿no? Pero sí creo que hay un poquito de responsabilidad también porque crecimos, todavía a nosotros nos tocó crecer viendo a nuestros padres y nosotros mismos consumiendo las noticias, por ejemplo, y que entendíamos el noticiero como la verdad. Y entonces eso lo trasladamos a las redes sociales y a lo que vemos en internet y no contamos con estos medios de verificación. Eso lo entiendo por completo. Yo lo que no entiendo es que gente que ha crecido con internet toda la vida no haga esos ejercicios, ¿no? O sea, a mí eso sí me llama la atención, el no verificar. También sé que no, o sea, que al final, como parte de esta sociedad en la que vivimos de información así hasta el tope, es complicado, ¿no? Es complicado saber cómo verificar, dónde encontrar la información, cómo saber si un dato es verídico, pero sí creo que es parte de nuestra responsabilidad como consumidores de información. Que esté bien o que esté mal, o que a alguien le hagan un show porque retuiteó o compartió una noticia que es falsa o que tiene datos que no son exactos, eso sí ya se me hace una payasada, porque al final cada quien consume lo que quiere, comparte lo que quiere y retuitea Cree lo lo que que quiere. quiere, ¿no? Exacto, y no tendría por qué ser, a menos que ponga en riesgo algo o que lo comparta a título no personal, sino que represente una institución. Allí sí, pero si es a título personal, si bien creo que hay esa responsabilidad del que consume información, que somos todos, también creo que no pasa nada, ¿no? O sea, al final si tú quieres compartir hay veces ni sabes que lo que estás compartiendo no es verídico. Yo lo veo así, no sé. Sí, el problema, y aquí se lo dejo a Alex, ya para que ya me calle. El problema que yo veo es que esas actitudes de retuitear algo, lo acabas de mencionar, a menos que esa inflexión que haces ya te da a entender que hubo una escalada, es decir, que ahora hasta el retuitear algo que es falso, tienes que asegurarte de hacerlo desde tu cuenta personal, es decir, sí hay un juicio que va más allá, claro que es una payasada, estoy de acuerdo contigo, pero ocurre esa payasada y ocurre y muchas veces se lo toman muy en serio. Sí, Entonces, claro. bueno, no sé cómo, sí, dime. No, tan en serio que, por ejemplo, tú sabes mi postura personal, que yo no retuiteo ni comparto casi nada que tenga que ver, no solo por el tema de que pueda o no tener información inexacta, sino también para que no se vea mi postura ni política, ni económica, ni mi ideología. O sea, yo memes y nada más, y ahora nada. O sea, últimamente que ni uso redes sociales prácticamente, Sí. porque la verdad me da pereza pensar justamente en la respuesta de los demás, ¿no? O sea, que si publicas algo se sobreinterprete y que justo me parece que cada vez hay más hate, más cultura de la cancelación. Conozco casos muy cercanos de gente que conozco de mi edad que ya tuvo linchamiento, ¿no? O sea, que a gente a la que despiden, que no puede acceder a ciertos espacios por temas así, ¿no? Porque alguien decidió compartir algo. Entonces sí, yo sí soy como súper cuidadosa con eso. No, me siento que no debería, pero lo soy porque pues así están las cosas. Sí, yo de plano en Facebook, quienes me conocen saben que de ser muy activo, ya le bajé muchísimo, pero es más por lo que dices, me da mucha pereza ya, aunque no sea nada de linchamiento ni nada político. El problema es que en ciertas redes sociales tú dices algo y enseguida te empiezan a preguntar, a suponer, y me da mucha pereza estar respondiendo. Pero bueno, Alex, dejamos la pelota botando, a ver. Pues sí, y votando interesantemente, o sea, con mucho interés, ¿no? Bueno, aquí y yo en lo que venía comentando, o en lo que comenté hace unos momentos en la anterior intervención, era sobre precisamente estos linchamientos y esta poscensura y el problema cuando ya lo toman los medios. O sea,
porque se generan unos bucles sumamente interesantes de retroalimentación. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a ebullir las redes, empiezan a generarse esta masa crítica de conversación en la que llama la atención de las redacciones. Normalmente en las redacciones o en muchas redacciones ya hay gente destinada a monitorear lo que sucede en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Y sobre todo porque en Twitter, o principalmente en Twitter, porque en un principio era una fuente utilizada por periodistas para difundir información. O sea, el periodista, que es un profesional en las técnicas para indagar, recolectar, jerarquizar, editar información, es un profesional que está dedicado a eso, pues lo utilizaba la red para difundir esta información. Y muchos periodistas eran como escribir un titular, ¿no? Y estabas en el momento, yo me acuerdo, 2009 con los BlackBerry todavía, era una novedad del BlackBerry porque además de que tenías tus pines que eran así para comunicación segura, tenías también la opción de conectarte a Twitter y estar tuiteando en donde estuvieras. O sea, ya no necesitabas estar en una computadora para tuitear. O sea, en Twitter esa era la gran ventaja, la movilidad. Y bueno, las redacciones prestan mucha atención a lo que sucede en las redes porque eran fuentes de información. Pero cuando las redacciones empezaron a hacerle caso al clickbait o empezaron a necesitar el clickbait y sobre todo a necesitar colgarse de las redes sociales para vender sus ejemplares o para tener circulación, se empezó a generar este otro problema, que es que cuando empieza un linchamiento y brinca a los medios lo reproducen y le agregan componentes, que esos componentes después retornan a la red en forma de notas y sigue el linchamiento hasta que se agote el ciclo, que generalmente no dura más de 72 horas, ¿no? Hasta que salte otro linchamiento. Por eso los ciclos son normalmente de 72, 96 horas. O sea, difícilmente un ciclo va a ser más largo. ¿Sí? El ciclo completo del linchamiento y la información se restringe a ese tiempo, ¿no? O sea, hasta la fecha son más o menos la duración de esos ciclos, de esos bucles, ¿no? De retroalimentación y de información noticiosa. Y esto se concatena con este otro fenómeno del que están hablando, que es el del periodista ciudadano. Que no hay término más desafortunado que ese. O sea... Eso creo. Sí, periodista ciudadano, bueno, lo que eso quiera significar, ¿no? El hecho de que una persona tenga una cámara, una videograbadora en el teléfono y acceso a una plataforma para difundir de qué color es el desayuno que se comió o de qué color lo descomió, pues no lo hace periodista. ¿Qué sucede con el periodista? Y aquí también hay grandes, voy a decirlo políticamente bien, grandes áreas de oportunidad para que el periodista mejore. Sucede que el periodista sigue una serie de normas, tiene que apegarse a una serie de códigos éticos para la hora en la que primero recolecta la información. Segundo, la jerarquiza, la edita y la transmite. O sea, es un proceso en el que el periodista tiene que involucrar una serie de técnicas que van a tener como producto final una nota informativa, un reportaje, incluso un artículo de opinión. O sea, el hecho de que mucha gente escriba columnas en los periódicos no hace que sean periodistas. Yes. O sea, son periodistas en la medida que publican periódicamente, pero ejercer el periodismo de opinión tiene también sus componentes que se estudian en la escuela, ¿no? Y si no se estudian en la escuela, los aprendes en la calle a trancazos, pero los aprendes.
Este, y eso no lo va a hacer una persona que únicamente sube una fotografía de una camioneta de valores estacionada en un área de personas con discapacidad y diciendo, miren estos desgraciados que vinieron a ocupar el lugar de las personas con discapacidad. Bueno, y si detrás de esa camioneta de valores que está ahí en el área de personas para discapacidad, si detrás de esa camioneta hay dos personas armadas que están escoltando a una persona con discapacidad que por X, Z o Y, en lugar de una ambulancia usaron la camioneta de transporte de valores y necesitaron estacionarse ahí, y mientras ya generó una percepción errónea. Y esa percepción errónea puede derivar en un linchamiento a la empresa de valores. O sea, estoy poniendo un ejemplo que se me ocurrió en este momento, ¿no? O sea, yo paso por una plaza, veo la camioneta, le tomo una foto porque está en el área de personas con discapacidad y escribo un comentario. Miren estos desgraciados que están ocupando un casillero del estacionamiento que no les corresponde. ¡Pum! Yo muy indignado, pongo palabras que indignan, que mueven a las emociones. O sea, volvemos al principio de la posverdad. Empiezo a generar emociones de indignación, de sentimientos de odio, activo ese resentimiento que puede existir contra este tipo de trabajadores de seguridad que siempre andan armados, que manejan camionzotes blindados. Entonces empiezo a activar una serie de emociones y de mecanismos emotivos, emocionales de la comunicación a raíz de una ilustración que estoy dando y que yo lo subo así. Entonces sí, si yo tengo una red medianamente poblada con 200, 300 personas y además arrobo yo a la empresa y arrobo yo a los dueños de la plaza o los etiqueto y pongo que esto es un desastre, que lamentable que hagan eso. Y me voy de largo y además pongo a un líder de opinión, ¿no? Y lo pongo ahí mira, Julio Astillero, qué mal están haciendo su trabajo estos, y me voy. Yo no hice periodismo de ciudadano, yo no hice más que una rabieta publicando todo eso, pero nunca me detuve a ver precisamente si detrás de esa camioneta había alguna necesidad o había alguna situación por la que se detuvieron en ese casillero de personas con discapacidad. Eso es lo que debería de hacer un reportero. Eso es lo que debería de hacer antes de escribir, indignarse y publicar. Sí, el reportero investiga y obtiene fuentes y las sustenta y luego lo suelta, ¿no? No es nada más el... Debiera, porque no lo hacen. Ah, no, sí, claro, me queda claro que no lo hacen. Por eso te preguntaba Hay muchos reporteros que no lo hacen. No, yo diría la mayoría, Alex. Hoy en día, por lo menos los que se ven en internet, la mayoría, o sea, son contados. Mira, pues depende, y ahí viene el depende, ahí vienen los asegúnes. Yo sí creo que es un reto para el periodismo, para el periodismo serio. Sí, lo que pasa es que el periodismo serio, a mí me preguntaban en alguna otra ocasión, sobre el periodismo digital. Me decían, oye, ¿y tú qué piensas del periodismo digital? Pues es que o es periodismo o no es periodismo. Claro. Ponle el apellido que quieras. Digital, electrónico, radioactivo, filantrópico. Ponle el adjetivo que quieras. El periodismo tiene los mismos principios. Ya sea que lo ejerzas en una plataforma digital, que lo ejerzas en la radio, los principios periodísticos van a ser los mismos. Los códigos éticos van a ser los mismos. Sí, es como el antropólogo, que hay unos que dicen que son antropólogos mayas. Digo, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? O sea, entre yo que soy antropólogo, ¿qué? No maya, mestizo, soy antropólogo mestizo. ¿Cuál es mi categoría? Antropólogo y punto. Sí, o sea, ¿por qué? Porque conoces las técnicas de investigación antropológica. Claro. Porque las ejerces. Es lo mismo con el periodismo. Pero bueno, todo esto del periodismo ciudadano, pues para que opere tiene que seguir estas normas, ¿no? Y fíjate cómo un periodista ciudadano puede generar un proceso de linchamiento a partir de una fotografía que, como lo expuse, ¿no? En el ejemplo, nos lleva entonces a un linchamiento, o no un linchamiento, a generar a un Lord camioneta blindada. Entonces, tenemos a los Lords camionetas blindadas y detrás, pues hay una historia que no conocemos. Y los esfuerzos, y aquí viene una cosa muy interesante, a raíz precisamente del proceso de 2016 en Estados Unidos,
y todas las críticas que se han hecho a Facebook, incluso las más recientes del año pasado, cuando se filtran estos papeles de Facebook, el escándalo de los Facebook Papers, que fue ofuscado por el anuncio del metaverso, que ahí es una genialidad de spin que le dieron al discurso. O sea, cuando se le venía ya otra vez una avalancha encima a Zuckerberg, discúlpenme, acá tengo el metaverso. Se les olvidó a todo el mundo lo del escándalo de los Facebook Papers que había estallado un día antes. Sí. O sea, ¿qué sucede con Facebook? Que después de las audiencias en el Congreso de Estados Unidos, sí asumen su responsabilidad hasta cierto punto como una plataforma que permitió todo lo que se describe, todo lo que hemos venido platicando, de manipulación de la gente. Y también asumen su responsabilidad como plataforma para la difusión de paparruchas. Y con base en eso empiezan un proceso donde convocan a periodistas de todo el mundo. O sea, yo he atendido esas convocatorias para tratar de mejorar la plataforma y evitar la propagación de noticias falsas o de bulos. Entonces, si tú te fijas y si pudieses hacer un comparativo de las políticas de privacidad de la empresa, cómo han variado de 2016 a la fecha, vas a distinguir precisamente esos matices. Cómo empiezan a generar los cambios de te empiezan a decir, ya en tu línea, en lo que antes era la línea de tiempo, en tu feed de noticias, ya no van a aparecer tantas cosas. Y las cosas que van a aparecer tienen que ver con estas características que tenemos en la distribución de información. Y te lo van cambiando. Y ahorita tú ya eliges qué fuentes de información vas a querer recibir. Ya vas eligiendo, ya vas discriminando, ya vas calificando. Efectivamente le estás aportando información a la plataforma sobre muchas cosas de tu vida a la hora de calificar y deshacer estas cosas. Pero están buscando que las noticias tiendan a ser lo más reales y objetivas posibles. Y en ese esfuerzo verificado, que lo mencionaste hace un rato, hay una escuela de verificación en el periodismo que no es nueva tampoco, que desde las convenciones que hubo en los años 40, 50, desde que se hizo el gran informe del Senado de Estados Unidos, en 1946, si no me equivoco, donde se establece ya lo que va a ser el periodismo moderno y donde se venían viendo todas las prácticas que habían degenerado a la profesión. La verificación ha sido pieza fundamental dentro del periodismo serio. Entonces, si tú me dices Diario Yucatán, yo te diría, es bastante confiable la fuente, o sea, sobre todo en su periodismo local, tienen mucho compromiso con hacer un periodismo serio. ¿Quién más te diría que es un periodismo muy serio? Pues es que lamentablemente el Diario Yucatán es de los más serios que hay. Novedades también tiene mucha seriedad. Sí. O sea, el periódico Novedades también es bastante serio su trabajo periodístico. Es un trabajo que tiende a ser bastante preocupado por hacerse bien. Yo veo este medio donde también están ustedes 2020, las personas que lo encabezan, al menos a quienes yo conozco que lo encabezan, son personas con una formación periodística seria, sí, muy sólida, seria muy y sólida. sólida. Entonces, incluso yo veo personas comunicadores como Gastón Lambarri, aquí, que tiene su proyecto Sardina. También veo un periodismo bastante serio, bastante preocupado, con un producto periodístico muy interesante que son unas cápsulas que maneja él, semanales, que es el proyecto Sardina, muy interesante. Entonces, sí hay alternativas. Yo sí seguiría medios establecidos. Definitivamente Reforma es un periódico bastante serio.
tenemos otros periódicos como con cargas ideológicas todos, para un lado, Todo, para sí, el sí. otro. Eso está difícil quitárselo. Sí, la Jornada, por ejemplo, La Jornada es un periódico con una carga ideológica muy clara, que si lo sabes leer y distinguiendo esa carga ideológica, pues vas a tener información. Sí. E incluso vas a ver cómo es el abordaje de un medio a otro. O sea, eso ya es para personas con patologías como la del periodista. Un periodista patológico, pues sí se pone a leer 3, 4 periódicos al mismo tiempo, ¿no? Y a ver los contrastes en el manejo de la información. Pero sí hay medios serios. Y sí, yo le apuesto a que con las reformas que se están haciendo al manejo de contenidos de Facebook, será una red, si no Facebook como tal, todo el proyecto del metaverso, sí lo veo venir como un espacio con un poquito más de conciencia sobre la trascendencia social de lo que están haciendo estas empresas. O sea, son empresas que están involucrando el futuro del siglo XXI. O sea, ya habría que ver cómo se va a regular todo esto en una realidad transnacional, globalizada y pues como estamos construyendo el siglo, ¿no? Sí, Yo sí. con eso me quedaría. Sí, a mí me parece que de todo, o sea, que sí, nunca he pensado que no. Claro que existen medios serios, profesionales, pero sí me parece que gran parte de la información que nos bombardea, o por lo menos la que nos filtran las redes sociales, desgraciadamente hacen un periodismo que va más en busca del clickbait, pues eso, fácil y rápido, leer solamente encabezados y retuitear y compartir. Sin embargo, pues habría que empezar por ahí, ¿no? Quizás esto de lo que hablaba Úrsula, de ser responsables, tendría que empezar desde el medio que uno elige para informarse, ¿no? Y después, bueno, ya vendrán otras cosas. Lo único que yo decía que sí me parece que no es labor del ciudadano hacer el trabajo del periodista, y que tienen que haber medios sobre los cuales recaiga esta responsabilidad de informar. Uno saber a dónde o a qué medio informarse, ¿no? Me parece. Y nada, yo hasta ahí lo dejaría. No sé cómo ves, Úrsula. ¿Tienes algo más que decir? No, nada más agradecerle a Alex, es muy interesante lo que dijo. La verdad es que tenía un ratotote sin escucharlo. Yo los escuchaba cuando estaban juntos en la choroteca y antes. Entonces estuvo súper bien poder escucharlo nuevamente. Y No, pues gracias a fue un ustedes. reencuentro como el de Menudo. Exacto. No, y qué bueno, qué gusto me da esto no es una clase, también es un trabajo muy interesante el que ustedes hacen y celebrarse, ¿no? Estos espacios y la difusión que se da sobre todo para conocer distintas formas de pensamiento. Y bueno, pues yo he estado viendo a sus invitados, hay 2, 3 personillas que me caen súper bien, escuchándoles. Y muchas gracias por la invitación, Enrique, muchas No, pues, gracias, Úrsula. gracias a ti. Gracias Y a ti. antes de despedirnos, un agradecimiento enorme a todas las personas que se han unido. Bienvenidos, muchas gracias. Esperamos que el contenido sea de su agrado y que nos sigan escuchando y compartiendo y todo eso que se hace en las redes sociales. Yo hasta aquí lo dejaría. Le mando un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Chao.